Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, vamos con un nuevo tema, una nueva asignatura. Vamos a empezar con psicología de la atención. A ver, un poco breve resumen antes de empezar por el tema 1. Es una asignatura relativamente fácil. He estado ya haciendo algunos test y sin haber estudiado mucho se saca, creo que bien. Así que yo creo que con los vídeos y alguna lectura que hagamos y luego muchos test como siempre, pues yo creo que lo vamos a sacar bien. Son solo 8 temas. Eso sí, son larguillos. De hecho, este tema no creo que pueda hacerlo en un audio, en un vídeo, vamos. Pero como digo, son temas, bueno, son asequibles, son temas asequibles. Es una asignatura además, yo que sé, a mí me gusta, la verdad. Es una asignatura que estoy disfrutando porque vienen muchos experimentos y muchas historias. A ver si me da tiempo y hago vídeos sobre los experimentos para que los integremos un poquito mejor. Bueno, dicho esto, empezamos con el tema 1. En el tema 1 lo que hacen es, pues eso, una perspectiva histórica del estudio de la atención, ¿vale? Desde Luis Vives, que por cierto se pregunta bastante, hasta la actualidad, ¿vale? Entonces, de verdad, con escuchar el vídeo y leerlo un par de veces, haciendo test de exámenes se saca bien. Así que venga, vamos a ponernos con ello. Entonces, venga, vamos con la introducción. Bueno, vamos a ver cuáles fueron los primeros pasos en el estudio de la atención. El primero fue The Psychology of Attention de Robot en el 1890. Se escribió también The Psychology of Feeling and Attention de Tishner en el 1908 y directamente Attention de Pillsbury, ¿vale? Hay 5 periodos. Estos 5 periodos son los 5 apartados en los que está dividido el tema, ¿vale? Empezamos por el periodo, digamos, más filosófico. Esto si estás estudiando o has estudiado historia, lo sabes que siempre hay una parte ahí más filosófica, que es antes de considerar a la psicología como una ciencia. Vale, una vez que se funda, digamos, la psicología con Wundt hasta 1909, luego de 1910 hasta 1949, aquí surge el auge conductista. Y como la atención es muy cognitiva, pues entonces pues casi no se estudió atención, aunque hubo un hecho importante que es el test de Stroop, que todavía se utiliza hoy en día y que fue creado en esta época, ¿vale? Luego de 1950 a 1974 surgió la revolución cognitiva, ¿de acuerdo? O sea, pasamos de esta necesidad de medirlo todo, de observarlo todo, que era el conductivismo, pasamos al cognitivismo, que ya es, bueno, tampoco es tan importante, ¿vale? Y surge lo que llamamos la revolución cognitiva y entonces resurge el estudio de la atención, porque la atención, como hemos dicho, es cognitiva. Y luego otra época que va desde 1975 hasta hoy en día y donde está incluida la investigación contemporánea. Bien, dicho esto, vamos con la primera fase que, como digo, es el periodo psicológico. Ojito, porque este tema, como digo, es largo, ¿vale? Pero yo creo que este tema es como una especie de resumen de todo, o sea, de toda la asignatura. Así que, bueno, pues no nos viene mal tener ahí una visión general, ¿vale? Bueno, pues hubo interés, por el estudio de la atención, ¿vale? Porque se relaciona con la consciencia, con el pensamiento, ¿vale? Y hubo interés también en el control voluntario e involuntario de la atención. Esto va a ser un denominador común en el tema, sobre todo en el comienzo del tema, ¿vale? Esta percepción voluntaria o percepción involuntaria. Y estoy utilizando la palabra percepción y no debe ser así porque hay otra asignatura que es percepción, que no es lo mismo que atención, ¿vale? Pero me refiero a cuando atiendes con conciencia y cuando atiendes sin conciencia. Esto es algo que se va a repetir mucho en el tema, ¿vale? Entonces, ya sí empezamos con Luis Vives. Luis Vives es importante,
¿vale? Porque he visto varias preguntas de examen, ¿vale? Según John B. Watson, es el padre de la psicología moderna. Yo tenía entendido que era Wundt, pero bueno, no sé, aquí nos dicen esto. Y como lo dice el manual, esto va a misa, ¿vale? No preguntan esto exactamente, lo que yo he visto de las preguntas sobre Luis Vives, pero por si acaso, ¿vale? Bueno, él escribió De Anima et Tita en 1538. Ojo, estamos en el siglo XVI, o sea, estamos muy atrás, ¿vale? Y en este libro él establece una relación entre atención y memoria, y esto es lo que se pregunta. Luis Vives se dio cuenta de que la atención está muy relacionada con la memoria, ¿vale? Esto es lo importante. Y él decía que, y tiene toda la lógica, cuanto más se atiende a un estímulo, mejor se recuerda. Cuanto más atención hay sobre un estímulo, mejor se va a recordar ese estímulo, ¿vale? Y esto obviamente está relacionado con el aprendizaje, porque si memorizamos, al final de alguna manera podemos aprender, ¿vale? Él decía que el aprendizaje era una asociación entre ideas y luego nos hablaba del recuerdo. Lo relacionado con la memoria, pues nos hablaba del recuerdo, ¿vale? Y el recuerdo puede venir por activación automática o por búsqueda intencional, ¿vale? Cuando recordamos muchas veces el recuerdo nos viene así sin más, como de una forma muy automática, y otras veces es porque nosotros queremos recordar algo, ¿vale? Bueno, estas son las aportaciones de Luis Vives, que como digo es bastante importante. Malebranche escribió The Search After the Truth, ¿vale? En el siglo XVII, 1674. Entonces él decía que tenemos acceso a las representaciones del mundo, es decir, a las ideas, esto Platón ya hablaba de esto, pero no al mundo en sí mismo. Yo aquí he añadido que eso es una percepción. O sea, esto es un poco... Y estoy viendo que es bastante común, ¿no? No percibimos el mundo realmente, sino que está sesgado por nuestro propio proceso mental, digamos, ¿no? De alguna manera. Necesitamos la atención para evitar confusiones entre lo que creamos y la realidad, porque efectivamente esa creación del mundo que nosotros percibimos y que está sesgada va a estar menos sesgada cuanto más atención pongamos. Y esto es verdad, muchas veces tienes la sensación de haber entendido una cosa, pero es verdad que no estabas prestando mucha atención y te quedas con esa idea. Pero en cambio, la realidad es bien distinta. Si hubiéramos prestado más atención, pues posiblemente esa idea que nosotros se nos ha generado en la cabeza, en nuestra mente, sea más similar a lo que es la realidad, ¿no? Vale, dice que la comprensión no es diferente de la percepción, ¿vale? Ojo aquí, porque aquí ya sí que estamos hablando de percepción, pero pues eso, ¿qué es lo que nosotros percibimos, no? Esto supongo que se estudiará en la asignatura de percepción, toda esta diferencia, ¿no? Y luego dice que la mente no presta la misma atención a todo. Hay más intensidad cuando algo nos afecta o nos modifica. Esto tiene sentido por el tema de la supervivencia, ¿no? Cuando algo... o sea, es pura supervivencia. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro en este caso está hecho precisamente para eso, para prestar atención a lo que nos va a afectar de manera inmediata, porque puede ser algo peligroso para nosotros, ¿vale? Bueno, luego vamos a hablar de Leibniz. Leibniz utilizó el término apercepción, que se pregunta bastante en esta asignatura, ¿vale? ¿Y qué es la percepción? Es el acto necesario para que un individuo llegue a ser consciente de los eventos que percibe. Es decir, la apercepción es esa actitud disposicional a prestar atención. Que yo quiero verdaderamente prestar atención, ¿vale? Esa es la percepción, ¿vale? Y le preguntan sobre la percepción, quién fue el que acuñó el término, qué significa exactamente la percepción, ¿vale? Esto son preguntas de examen, ¿vale? Entonces dice
un poco sobre la percepción, que podemos percibir eventos de forma inconsciente o de forma consciente. Cuando son de forma consciente, obviamente tienen que ser apercibidos. Tenemos que poner esa intención de prestar la atención. Es verdad que podemos percibir cosas de forma inconsciente, pero ahí no hay apercepción, ¿vale? Bueno, estamos en época filosófica, ¿vale? O sea, fijaros, esta parte de la percepción es muy importante por lo que estoy viendo, pero ya viene de la época filosófica. Vale, vamos a hablar ahora de Herbart. Y Herbart apoya el concepto de apercepción, ¿vale? Pero, ojo, lo importante de este autor es que relaciona nuevas ideas con las ya creadas. Esa es la parte más importante, ¿vale? Basándose en la percepción, ¿vale? Toda nueva experiencia se procesa según las previamente percibidas por asociación entre contenidos. Esto al final nos está hablando un poco de aprendizaje. Tú no puedes aprender a hacer integrales si antes no has aprendido a hacer sumas, si no has aprendido a hacer divisiones, si no has aprendido a memorizar, porque tienes que memorizarte las reglas de integración. O sea, hay muchas cosas que tienes que haber aprendido previamente, ¿no? O sea, que esto tiene su lógica, ¿no? Entonces, esto es lo importante de Herbart, que hay, para llegar a estadios más altos de, digamos, de aprendizaje, aunque él no habla de aprendizaje, pero bueno, para llegar a una asociación más elaborada de ideas, necesitamos sustentarla sobre asociaciones más simples, ¿vale? Y se va como construyendo jerárquicamente, ¿vale? Y luego tenemos aquí a Hamilton. No he visto ninguna pregunta sobre Hamilton. Y dice que la atención puede extenderse a más de un solo objeto. Entonces él hizo un experimento. Medir la amplitud de la atención, ¿vale? ¿Cuánto somos capaces de prestar atención? Y lo que hacía era tirar bolitas al suelo, ¿vale? Y le preguntaba a la gente, a que le hacía el estudio, que cuántas podían cortar de forma simultánea. Y al final se ha llegado a la conclusión de que se pueden contar hasta 4 de forma simultánea. Más de 4 ya necesitamos hacer agrupaciones u otro tipo de cosas, ¿vale? Bueno, pues esta es la parte filosófica, ¿vale? Vamos a ver ahora desde 1860 hasta 1909. Fijaros, es que estos son un montón de autores. Es que lo pongo así para que lo veáis con perspectiva, ¿vale? Son un montón de autores, pero de verdad es fácil. Uy, ¿qué ha pasado? De verdad, es muy fácil, ¿vale? O sea, es fácil y se te queda bien, ¿vale? Aunque visto así es como, Dios mío. Bueno, vale, vamos a ver los métodos psicofísicos, que es la relación entre el estímulo físico y una respuesta psicológica, ¿vale? Ahora ya sí, empezamos por Wilhelm Wundt, que según historia de la psicología es el padre de la psicología, pero bueno, de la psicología como ciencia, no lo sé. Bueno, en fin, estudió de forma experimental la atención y lo que hizo él fue estudiar la ecuación de los astrónomos. Esto sí que lo he visto en pregunta, ¿vale? Ahora voy a explicar un poco qué es la ecuación de los astrónomos y que tiene que ver con esto que comentaba antes de que no hacemos una recreación real del mundo en nuestra mente, sino que existe un sesgo, ¿vale? Dice que hay un sesgo que cada autónomo creaba al medir el tránsito de los astros cuando cruzaban el meridiano de Greenwich, ¿no? O sea, yo esto me lo imagino como que estaban los astrónomos, pasaban por el meridiano de Greenwich los astros y entonces ellos tenían que anotar el momento exacto en el que pasaban. Pero en ese proceso existía un sesgo y él se dio cuenta. Wundt se dio cuenta de que no todos llegaban a la misma conclusión, teniendo en cuenta que querían ser muy precisos, ¿vale? Cada astrónomo tenía medidas diferentes debidas a sesgos individuales y se desarrolló una ecuación personal que corregía este sesgo. Cada persona tenía su ecuación que lo que hacía era corregir este sesgo, ¿vale? Entonces Wundt se dio cuenta de que estaba midiendo la velocidad
de los procesos mentales. Cada persona procesa la información de una manera más o menos rápida. Entonces, en ese tiempo que transcurre entre el astro pasa el meridiano de Greenwich y tú procesas toda esa información, que no solo ha pasado el astro, sino ha pasado el astro, te llega la información de que ha pasado el astro, vale, entonces ahora tengo que tomar acción, entonces ahora tengo que mover el brazo, coger el lápiz, escribir, no sé qué, o sea, ahí pasa que realmente es un poco despreciable, ¿no? Pero si estamos haciendo una medición muy, digamos, muy exacta, pues sí que hay unas milésimas de segundo que van a depender de una persona o a otra, ¿no? Y a eso fue lo que él llamó claridad sensorial. Y esto lo he visto en pregunta de examen, ¿vale? Claridad sensorial. Bueno, ¿qué más? Defendió la doctrina estructuralista, recurrió a la introspección como metodología y después ambos se sustituyeron por el conductismo. Bueno, lo importante es el tema de los astros, ¿vale? Vale, vamos a ver ahora Donders. Donders también lo preguntan, ¿vale? Entonces, hizo investigación sobre los procesos mentales, ¿vale? Muy relacionado con lo anterior. Quería medir el tiempo que tardamos en identificar un estímulo y ejecutar una respuesta. Lo que estábamos comentando antes, ¿no? Desde que a ti te llega el estímulo hasta que tú haces lo que tienes que hacer. Se enciende una luz roja y tienes que dar un botón. Desde que se enciende la luz roja hasta que tú das al botón, ahí hay un proceso mental interno a nivel del sistema nervioso y todo que toma un tiempo y que no toma el mismo tiempo en todas las personas. Pues este hombre lo que quería hacer es eso, ¿vale? ¿Cómo lo hizo? Pues con un experimento. ¿Qué tenía que hacer? Presionar un botón, ¿vale? Y había dos fases. En la primera fase tenía que presionarlo con la mano derecha si salía una luz roja y con la mano izquierda si salía una luz blanca. Es decir, aquí no solo hay una ejecución motora, sino también hay una cognición, porque tú tienes que discernir entre blanca y roja, ¿vale? ¿Qué ocurría aquí? Pues que de promedio se tardaba 356 milisegundos, ¿vale? En cambio, hizo otro ejercicio y es, simplemente le das al botón si se enciende una luz, da igual el color. Obviamente se tardó mucho menos. ¿Por qué? Porque se redujo, o sea, directamente se anuló el proceso de cognición, solo era el proceso motor, ¿vale? Entonces, en este caso, el tiempo de respuesta fue de 172 milisegundos, ¿vale? Vale, entonces, ¿cómo interpretó él este tiempo extra? O mejor dicho, fue de Jaeger el que lo interpretó, pero esto no lo preguntan, ¿vale? ¿Cómo se interpretó el tiempo extra? Como la duración de los procesos mentales para discriminar entre estímulos y emitir respuestas, ¿vale? Y esto fue de donde surgió el método sustractivo. Y el método sustractivo, le voy a poner aquí el emoji de estrella, porque esto sí que lo preguntan un montón. A ver si lo encuentro. Vale, entonces el método sustractivo tiene como dos fases, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora. Cuando lo entiendes es fácil, ¿vale? Entonces, ¿en qué se basa? En contar el tiempo de reacción mental, ya lo hemos visto. En discernir básicamente entre le doy si es luz blanca o si es luz roja o le doy solo si es una luz, ¿vale? Vale, ¿dónde están las diferencias del tiempo de reacción? Si es una tarea simple, solo le doy a la luz, o si es una tarea compleja, es decir, tengo que procesar una información, no solo a nivel motor, sino a nivel cognitivo, ¿vale? Y entonces aquí diferencia el go or no go, ¿vale? Que es responder a un estímulo y no a otro, ¿vale? El voy o no voy, le doy o no le doy, ¿vale? En ese proceso ahí está habiendo una cognición, ¿vale? Vale, entonces esto es lo que preguntan, ¿vale? Y es la diferencia que existe entre el tiempo de reacción cuando una tarea es simple y el go or no go, ¿vale? O sea, cuánto tardas simplemente en darle al botón o cuánto tardas en
pensar si le tengo que dar al botón con la mano izquierda o con la mano derecha, ¿vale? Y a esto se le llama identificar el estímulo. Esto es lo que preguntan, ¿vale? Muchas veces preguntan esto. ¿Esto qué es? ¿Identificar el estímulo o no sé qué? Bueno, pues esta definición, ¿vale? Y luego, la diferencia entre la tarea, el tiempo de reacción de la tarea compleja y el go o no go es expresar la voluntad. Es si yo realmente voy a hacerlo o no voy a hacerlo. O quiero hacerlo, tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo, ¿vale? Esto es importante. Vale, ¿qué más? Exner decía que existe una disposición previa en el sujeto, ¿vale? Que una disposición puede ser perceptiva o puede ser motora. Si nos vamos por el lado perceptivo, dirigir la atención al estímulo conlleva a percepción, conlleva a voluntad y son respuestas lentas, ¿vale? Pues lo que estábamos viendo antes con la luz roja y la luz blanca. Al final son respuestas más lentas, ¿vale? En cambio, la disposición motora también tiene sentido por la parte biológica, porque al final lo único que tienes que hacer es correr, no hay que pensar. Si ya piensas, te ha comido el león, ¿no? Entonces, desde la disposición motora, las respuestas son más rápidas y se focaliza la atención en la respuesta, es decir, sal corriendo. No te pones a pensar si el león, yo qué sé, tiene hambre o no tiene hambre o es de no sé qué, no sé cuánto. No, ahí no hay cognición, es simplemente motor, ¿vale? Por eso es una respuesta más rápida. Bueno, vamos a ver, Merkel. Vale, demostró que el tiempo de reacción aumenta a medida que aumenta el número de posibilidades. Y esto implica incertidumbre, ¿vale? Hizo un experimento. Tenías que detectar con la mano izquierda guarismos árabes y con la mano derecha guarismos romanos, ¿vale? Entonces, pasó del número de respuestas de 2 a 10. Es decir, con 2, a ti te ponían 2 en la pantalla y tú tenías que darle con la derecha o con la izquierda si era árabe o romano, ¿vale? Ahora bien, cuando ya ibas relativamente rápido, ahora bien, cuando te ponen 10, ya, ostrín, ya la cosa cambia, ¿no? Entonces aumenta obviamente el tiempo de reacción. Y esto creo que lo han puesto también en examen, ¿vale? Venga, Helmholtz. Vamos a ver, es que, jolín, esta parte es larga, pero bueno, venga. Helmholtz nos habla de que la atención es necesaria para la percepción visual, ¿vale? Entonces hace un experimento, esto también lo preguntan. Él cogió un taquistocopio, ¿vale? Y me diréis, ¿y qué es eso? Pues es un aparato que permite presentaciones visuales durante un periodo corto de tiempo. Esto se parece un poco al priming que se veía en social, ¿vale? Es decir, a ti te ponen algo durante muy poco tiempo, con un fotograma, durante muy poco tiempo y en función de ese tiempo, pues eres más capaz de percibir eso o no. ¿Vale? Vale, entonces el experimento era que con ese taquistocopio tenía que identificar letras. ¿Cuál fue la conclusión? Y esto entra en examen. Es que la atención podía dirigirse a una zona de la página antes de la presentación visual del estímulo con los ojos estáticos, si se fijaba la mirada en un punto central. Es decir, tú eras capaz de saber que iba a venir un estímulo en una parte de la pantalla antes de que ocurriera, siempre y cuando tú estuvieras mirando al centro de la pantalla, ¿vale? Vale. Y dijo también que la atención tiene límites, ¿vale? Esto que parece así muy complicado, de verdad, luego haciendo el test es súper fácil, ¿vale? Venga, Lotze considera que la atención puede manifestarse en distintos grados. Un nivel más bajo es una experiencia sensorial y niveles más altos, pues ya empezamos a, pues eso, algo más complejo. Comparación de sensaciones simples y comparación de sensaciones simples con experiencias previas, ¿vale? Venga, William James, ¿cómo no? Definición de atención para William James. La mente toma posesión de uno o varios objetos. Cadenas de pensamientos que aparecen simultáneamente, ¿vale?
La esencia es la focalización, concentración de la consciencia. Eso es para William James la atención, ¿vale? ¿Y qué implica? Dejar de lado algunas cosas y abordar eficazmente otras. Pues eso, no puedes hacer 5 cosas a la vez, porque si no, pues no estás prestando atención a todas. Todo esto tiene mucha lógica, ¿vale? Dice que la experiencia consciente está constituida por aquello que atiendo. Esto tiene sentido. No es que tú no percibas cosas que no atiendes, las percibes, pero no eres consciente de ello, ¿vale? ¿A dónde se dirige la atención? Hacia estímulos sensoriales o ideas y representaciones mentales. ¿Y cómo puede ser la atención? Puede ser pasiva o puede ser activa. Si es pasiva, es involuntaria y no requiere esfuerzo, ¿vale? Y si es activa, es voluntaria y requiere esfuerzo. Bueno, todo con mucha lógica, ¿vale? ¿Cuáles son las formas de actuar? Inmediata y demorada, ¿vale? Y los efectos inmediatos de la atención implican percibir, comprender, distinguir, recordar, acortar tiempos de reacción, ¿vale? Y luego estableció una relación entre atención y memoria, que ya había hecho Luis Vives, acordaros, en el siglo XVI. Si se atiende a un objeto, se recuerda. Si no se atiende, no se recuerda. Esto no es nuevo. Esto no se lo ha inventado este señor. Esto es de Luis Vives, ¿vale? Vale. Y ahora vamos a hablar de la preparación ideomotora. Esto sí que es importante. He visto algunas preguntas en examen. Entonces, ¿qué es eso de ideomotor? Es ejecutar movimientos como consecuencia de expectativas o conocimientos previos, ¿vale? Y a veces se ejecutan de forma inconsciente. Es decir, moverte, que tú eres capaz de moverte por una idea que tienes, no por algo que está ocurriendo o porque tú crees que va a ocurrir algo. Vale, esto es que dicho así parece muy obvio, pero no hace falta que llegue el estímulo y prestar atención al estímulo para moverte. Te puedes mover antes. Volvemos a la parte biológica. Esto tiene sentido. Porque de alguna manera, yo que sé, has aprendido que si hay un estruendo, pues a lo mejor te tienes que salir de la cueva, ¿no? O si hay un estruendo, te asustas y, ¿no? Antes de que llegue eso, pues antes de que llegue que se derrumba la cueva, pues tú eres capaz de tomar acción, ¿vale? Esa es preparación ideomotora. Entonces, es anticipatoria, ¿vale? Tiene relación con el objeto al que se va a prestar atención, porque todavía no ha ocurrido el hecho, ¿vale? Que nos haría prestar la atención. Y lo importante que entra en examen. Solo pensar en movimiento ya es suficiente para ejecutar el movimiento. No hace falta que ocurra. Es que dicho así parece como muy obvio, como pues claro, qué tontería. Pero bueno, yo creo que se refiere un poco más a ese prestar atención, ¿no? Que no hace falta que estés ahí esperando a que el estímulo entre en tu sistema nervioso para que tú ya emitas una respuesta. Yo creo que va por ahí, ¿vale? Bueno, pues acabamos ya con William James. Nos vamos ahora con Judd, que define atención como el carácter selectivo de los procesos organizativos y permite destacar grupos particulares de elementos sensoriales. Vale, Carpenter también habla de la acción ideomotora de William James. Dice que existen vínculos entre movimientos y representaciones mentales, que son bidireccionales. Las representaciones mentales pueden generar el movimiento, ¿vale? Por ejemplo, efecto de la sugestión sobre el movimiento muscular que actúa en el plano subconsciente, ¿vale? Un poco lo que estábamos comentando antes. Venga, que acabamos con esto ya. Binet, atención en términos de interferencia. Hizo un experimento, ¿vale? Había que hacer dos tareas. Por un lado, sumar y por otro lado había que seguir el ritmo temporal presionando una pelota de goma. Te ponían como una música, entiendo, o tenías que seguir como el ritmo, ¿no? A la vez que sumabas. A mí esto me parece un poco complicado. Entonces surgen interferencias. No aparecía cuando el sujeto no debía controlar el ritmo ni las presiones sobre la pelota. Es decir,
O sea, esto de interferencias es que no estás prestando atención a las dos cosas, sino que como que se van entremetiendo las cosas a las que tienes que prestar atención, la suma y el ritmo, suma, ritmo, tal, no sé qué, pero cuando no tienes que llevar el ritmo, pues ahí no hay interferencia porque solo hay una cosa, no están compitiendo por tu atención, ¿vale? Vale. Y luego nos habla que desde 1860 hasta 1909 fue una transformación progresiva en el estudio de la atención, se incorporaron investigaciones científicas y se descubrieron muchos fenómenos sobre la atención, ¿vale? Luego viene el periodo de 1910 hasta el 49 en el que es auge conductista y entonces casi no se estudia atención. Es corto, pero no lo voy a meter en este vídeo, lo voy a meter en el próximo vídeo, ¿vale? Así que, bueno, pues nos vemos entonces. ¡Chao!